Bien, ya estamos grabando. Voy a compartirles pantalla para que puedan ver las diapositivas. Ahora vamos a, no sé si pueden ver mi pantalla, ¿sí? Bueno, aquí dice que sí la pueden ver, espero que sí. Bien, va a ser un poquito, no extenso, pero sí la información es bastante importante porque esta práctica del ensilaje es una de las prácticas más efectivas principalmente y una de las más realizadas por el valor nutritivo que tiene, ¿verdad? En comparación de los demás tipos de alternativas que tenemos para alimentar al ganado en la época seca. Entonces, bien, eso es lo que vimos ayer, ¿verdad? La importancia de alimentar de forma correcta a nuestro ganado, los beneficios que tenemos y un preámbulo sobre lo que es el ensilaje. Bien, entonces vamos a continuar. Acá tenemos un esquema extraño solamente para que podamos visualizar cómo se ve, de qué está compuesto el silo. Entonces, hagamos de cuenta y caso que todo este espacio, ¿verdad? Es el cuadro verde grande, rectangular, pero el rectángulo grande es el silo y está compuesto en su 65 a 70% de agua, porque tiene un contenido de material verde, ¿verdad? Y el resto es la materia orgánica, que está dentro de un 35 a un 30%, y dentro del mismo se encuentra cierto porcentaje de materia inorgánica que es muy escaso, ¿verdad? Entonces, por eso es que cuando nosotros hacemos un silo, el volumen es bastante grande porque sabemos que las fibras vegetales acumulan mucha agua. Entonces, por eso es que se ve un gran volumen, aunque el valor nutritivo, ¿verdad? Es en menor proporción, por ejemplo, del volumen que se va a consumir o que se va a proporcionar al ganado. Entonces, esto es importante conocerlo porque dentro de esa materia orgánica e inorgánica, eso es lo que consiste de la materia seca. Para determinar la materia seca de un silo, hay ciertos métodos, ¿verdad?, en los cuales se va deshidratando, se toma ciertas muestras, se va deshidratando en un microondas, puede ser, y cada cierto tiempo vamos haciendo una ración. Por ejemplo, si yo tomo 100 gramos de silo, entonces yo lo pongo a deshidratar por 2 minutos, chequeo cuánto ha disminuido, ¿verdad? En gramos, cuánto es el peso, luego vuelvo a meterlo y lo repito 3 veces hasta obtener mi muestra final. Entonces, la muestra final que yo obtengo de esos 100 gramos, por ejemplo, si ahora pesa 68 gramos, lo que yo tengo, perdón, si, al revés, si pesa, por ejemplo, 36 gramos, lo que yo tengo, entonces el 36% de ese silo lo contiene la materia seca. Y la materia seca es importante porque en la materia seca tenemos lo que es la proteína, la ceniza, la fibra de ácido detergente grasa, la fibra de ácido detergente, la grasa, carbohidratos no estructurales y la fibra detergente orgánica. Entonces, todo esto realmente es lo que alimenta a nuestro ganado cuando no tenemos disponibilidad de material verde durante la época seca. Es importante conocerlo también porque a partir de eso nosotros podemos alimentar y suplementar la alimentación y nutrición de nuestro ganado. Porque no voy a alimentar, no voy a proporcionar silo, ¿verdad? En base a la cantidad de concentrado que estoy dando. Porque en este caso voy a tener un excedente de recursos que estoy utilizando por gusto. Porque al final la asimilación de los nutrientes puede ser la misma en la conversión que hacen los animales en su metabolismo si yo otorgo el silo, y probablemente mejor, porque eso tiene otros nutrientes que, por ejemplo, el concentrado ya viene un poco más degradado los nutrientes. En cambio acá tenemos un espacio, digamos, con el tamaño del ensilaje que nosotros otorguemos, tenemos un espacio en el cual el rumen puede hacer todo el proceso que debe hacer
para metabolizar esos alimentos, para metabolizar y obtener los nutrientes. Entonces, realmente es una práctica que si bien lleva tiempo, pero es bastante importante y es bastante necesaria para suplementar y complementar la nutrición de los animales. Y como veíamos en en esta gráfica, ¿verdad? La calidad del forraje me equivale al 25% de un manejo correcto de mi hato. Entonces, uno de los beneficios y una de las ventajas que tiene el silo es que yo proporciono un forraje jugoso y de buena calidad nutritiva. Porque, ¿qué pasa? Eso también es importante, ¿verdad? No es lo mismo proporcionar un silo en el cual yo he mezclado restos, por ejemplo, o un cultivo de maíz y al cual yo le he mezclado también el lote, que está en el punto exacto para que me pueda proporcionar nutrientes, en este caso almidones, que es lo importante también para la producción de leche. Entonces, me proporciona un forraje de buena calidad, porque yo he escogido elementos de buena calidad para crear mi silo. Entonces, si mi manejo correcto del hato depende en un 25% de un forraje de buena calidad, el cual yo no puedo obtener directamente en pastoreo durante la época seca, entonces yo debo suplementar eso. Si yo quiero obtener los rendimientos óptimos, ¿verdad? Para tener una inversión, un regreso económico que pueda ser beneficioso. También, por ejemplo, se aprovechan, perdón, ¿alguien quería comentar algo? Yo, ingeniera, Sí. ¿a qué se refiere cuando dice detergente, cuando incluye esa palabra? Que el detergente grasa o detergente orgánico, fibra detergente, no sé, La no. fibra ácido detergente. Ok, esto lo vamos a ver un poquito más adelante porque necesitamos ver los nutrientes específicos que en el ganado son importantes. Pero la fibra ácido detergente, como dentro de el metabolismo, ¿verdad? El estómago, los 4 compartimentos que tiene el estómago de las vacas, hay diferentes, el retículo, el omazo, el abomazo, no me acuerdo en ese momento específicamente de todo, ¿verdad? Pero tenemos las 4 particiones. Entonces, allí se generan tantos jugos gástricos, ¿verdad? Los cuales presentan un pH ácido, pero también presentan un pH más básico, ¿verdad? Dentro del proceso de absorción de nutrientes. Entonces, estas fibras que naturalmente los vegetales y las materias verdes poseen, así como lo que nosotros consumimos también, ¿verdad? Son las que ayudan a la digestión de todos los nutrientes en el cuerpo, en el estómago de las vacas. Entonces tenemos la fibra ácido detergente y tenemos la fibra detergente orgánico. Y lo que varía allí es el pH y la función que ellas realizan a través de la digestión en los diferentes espacios del estómago de las vacas. Entonces, esa fibra ácido detergente y la fibra detergente orgánico a lo que ayuda es a la asimilación de otros componentes, como por ejemplo la proteína, como por ejemplo a digerir de una mejor manera los carbohidratos, porque la fibra ayuda a la descomposición y a la creación de enzimas que me crean en el estómago de la vaca, ayudan a la creación de enzimas para poder digerir de una mejor forma los alimentos y que se pueda obtener los nutrientes necesarios. Lo vamos a ver más específico, ¿verdad? Porque eso es algo que en la teoría, ¿verdad? Es bastante importante conocer. Cuando ya estamos haciendo las formulaciones, ahí vamos a ver a qué se refiere cada uno de los elementos nutritivos, pero es un elemento nutritivo en este caso que tiene el ensilaje específicamente en la materia seca. Bien, entonces, bien, entonces, como decía, ¿verdad? Otra de las ventajas es que se mantienen más cabezas de ganado en menor área, o sea, facilita la intensificación del sistema de producción, porque no necesito llevar a un potrero a las vacas y que ellas se desplacen, ¿verdad? Y esto me significa a mí tener más energía invertida en eso, ¿verdad? Y que ellas inviertan energía en comer y en andar pastoreando a que lo inviertan solamente en comer y en producir leche o producir carne.
Y también los pastos y forrajes se pueden usar en cualquier periodo del año de acuerdo a la época en la que nosotros lo hagamos, ¿verdad? Obviamente esto va a depender de cuando hayamos sembrado el pasto o el forraje que vayamos a utilizar, que si nosotros tenemos digamos, un sistema en el cual yo dependo meramente de la época lluviosa para sembrar mi pasto, pues entonces lo voy a sembrar en la época lluviosa, ¿verdad? Y aquí es donde decíamos que coincidía con la producción de granos básicos que se utilizan en los silos. Entonces, realmente las ventajas son bastante grandes en comparación de lo que yo tengo que invertir para poder crear un silo o hacer un ensilaje. Ok, ¿y qué materiales, equipo y pastos necesitamos? Primero necesitamos pastos que sean grandes, gigantes. Entonces aquí hablamos de pastos, por ejemplo, el king grass, de forrajes como es el sorgo, el maíz, la caña, que son gramíneas que tienen un crecimiento bastante grande. Hay variedades específicas, ¿verdad?, en las cuales se utilizan, por ejemplo, para producción de grano, que es de la dieta base de las personas, y también hay variedades específicas en las cuales yo quiero solamente producir forraje. Y probablemente voy a producir algún tipo de elote, por ejemplo, del maíz, que me va a proporcionar a mí un valor agregado en el silo que voy a ofrecer. La caña me aporta a mí azúcares necesarios, carbohidratos necesarios para poder realizar todas las funciones y poder obtener energía de esos carbohidratos, ¿verdad? También podemos incluir las leguminosas, como por ejemplo la leucaena y la gratilia, que eso nos ayudan a nosotros a aportarle la proteína, ¿verdad? En la parte proteica de nuestro silo. Entonces, por ejemplo, para ensilar el pasto se debe cortar de 50 a 60 días después del último corte, el pasto, cuando se ha alcanzado una altura de entre 1,20 y 1,50 metros. Esto es importante porque cuando la planta ya ha alcanzado una altura mayor, o sea, dejamos que crezca más, mayor a 1,20 o 1,50 metros, lo que sucede es que se va lignificando. La lignina es una parte estructural de la planta y es lo que va haciendo que el tallo se haga más grueso, se haga más como la madera, ¿verdad? Entonces, esto dentro del el cuerpo de las vacas es contraproducente, porque ellos no pueden digerir la lignina como tal en su cuerpo, no la pueden procesar. Entonces, aquí nos vemos desencadenando otro tipo de problemas como algunas enfermedades o algunos padecimientos. Por eso es importante también cuidar tanto los días de maduración del pasto como también su altura, que básicamente nos da un preámbulo, ¿verdad? La altura nos da un preámbulo de cuántos días. Obviamente eso va a depender del manejo que yo le dé, de la nutrición que yo le dé a este pasto. En el caso, por ejemplo, del maíz, el corte se realiza cuando el elote está en estado lechoso, porque en este caso yo puedo obtener el almidón necesario para otorgarle esa parte nutricional a mi silo, ¿verdad? Que por lo general es a los 60 días y el sorgo a los 50 días. Y la caña se debe cortar cuando tiene 1 año. Bien, necesitamos una picadora, ¿verdad? Que es fundamental para cortar el tamaño deseado el pasto. Y como les mencionaba, ¿verdad? En la clase anterior, el pasto, el tamaño ideal, esto va cambiando, ¿verdad? Pero actualmente el tamaño ideal que se maneja es de 11 a 19 milímetros. ¿Por qué? 11 a 19 milímetros, bueno, antes se manejaba de incluso 7 a 9 milímetros, era bien pequeño, ¿verdad? Ahora, cuando la vaca lo consume, digamos, el pasto, el pedacito de pasto, si lo estamos imaginando, tiene una mayor área en la cual van a reaccionar todas las enzimas y todos los jugos gástricos dentro del organismo de la vaca. Entonces van a poder degradarse de una mejor manera. Cuando el pasto va de un tamaño más pequeño, ya no hay mucho que degradar y es muy probable que esto se pierda cuando las vacas hagan sus necesidades, ¿verdad? Entonces el aprovechamiento es mejor cuando yo tengo un pasto cortado de un tamaño un poco más grande. Luego necesito un barril en el caso que yo haga un silo pequeño, ¿verdad? Pero en el caso que yo haga un silo grande, enorme, quizá como el que ven ahí atrás en la imagen,
pues se necesitan tractores que pasen y pasen y pasen por encima del silo, ¿verdad? Por cada capa decíamos que la compactación es ideal, es base para el funcionamiento adecuado de un silo. Entonces, en este caso, el barril se utilizaría para eso, ¿verdad? Que tendría que ser relleno con algo de tierra o de arena para que pueda pesar más, y al paso del barril, ¿verdad? El movimiento del barril puede ir compactando poco a poco. Hay personas incluso que lo hacen ellos mismos, ¿verdad? Pero eso implica un gasto energético mucho más grande, que aparte de estar creando el silo, también tengas que pisarlo y pues no, ¿verdad? Es mejor buscar otras alternativas. Y el plástico de polietileno, que por lo general es negro, y eso se utiliza para cerrar y sellar herméticamente el silo, porque esa es la otra cosa, ¿verdad? Es la otra parte básica de, aparte de la compactación que va primero antes del sellado adecuado, también es una parte básica, esencial, en la cual yo aseguro que mi silo va a hacer la correcta fermentación y que no van a haber microorganismos externos que vayan a interferir en el proceso de fermentación, ¿verdad? Bien, entonces tenemos dos tipos de silos. Cuando, bueno, más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo calcular, ¿verdad? El espacio, el tamaño que debe tener un silo, las dimensiones para requerimientos nutricionales, en este caso específicamente de silo, ¿verdad? Y vamos a utilizar, que el más utilizado es el de trinchera, ¿verdad? El de trinchera es el que ven acá, al lado derecho para mí, no sé si es al lado derecho para ustedes también, es este, ¿verdad? En el cual hay paredes. Entonces yo lo tengo como en profundidad. Eso puede ser cavado o puedo construir algún tipo de infraestructura que me pueda proporcionar a mí un espacio de paredes y de profundidad. Y el de montón, que también se llama de pastel, por ejemplo, es el que yo voy amontonando, ¿verdad? Voy haciendo las capas y lo voy amontonando, y entonces ahí voy haciendo ya la compactación. Allí la diferencia es, uno, el equipo que utilicemos, ¿verdad? Para hacerlo, el tiempo que tengamos y la facilidad, ¿verdad? La facilidad con la que nosotros podamos realizar cualquiera de los dos tipos de silo. Pero básicamente esos son los que se utilizan. El más utilizado es el de trinchera porque es más fácil en el caso de la compactación. Para los hilos de montón yo necesito, en ese caso, ¿verdad? Un tractor probablemente, eh, o hacer un esfuerzo mayor si voy a utilizar algo que sea manual. Entonces es más difícil porque es más grande, es un montón, ¿verdad? Es una pila de, en este caso, de pasto, ¿verdad? Mezclado con forrajes. Entonces, por eso es que es más utilizado el de trinchera. Ok. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita? Bye. Ok, los lineamientos para un ensilaje adecuado. Primero, la disminución rápida del pH. Eso es base. Cuando nosotros hacemos un silo y lo sellamos herméticamente, ¿verdad? En este caso, pues damos paso a que haya un cambio en el pH por todas la mezcla que hemos hecho, tanto de forrajes como de pastos que sean leguminosas, si nosotros incluimos elote, por ejemplo, si nosotros incluimos melaza. Entonces todo esto da paso a una fermentación, y sabemos que para que se dé la fermentación el pH debe estar bajo. Entonces eso es importante, y cuando nosotros tenemos un sellado hermético propiciamos que haya esa disminución rápida de pH, ¿verdad? Porque estamos ayudando a que el oxígeno poco a poco vaya saliendo del silo y se puede ir creando ese ambiente anaeróbico. Entonces, va a ser la disminución rápida del pH. Lo segundo, que el pH final debe ser bajo, entre 3.8 y 4. Si el pH está más alto de esto, probablemente hubo un mal manejo. Probablemente se dejaron bolsas de aire, no se compactó bien, probablemente se dejó que hubo una entrada de oxígeno, y entonces esto afecta la fermentación. ¿Ok? Y aquí, esto se hace con muestras, ¿verdad? Para determinar el pH se hace con muestras, pero es necesario conocerlo. Y es necesario determinar que realmente esté en 3.8 y 4. Ese es el nivel óptimo al cual debe estar el pH.
en este caso para que la fermentación láctica se dé y también para que la absorción de los nutrientes sea asegurada y que no haya ninguna inoculación de microorganismos que vayan a afectar a la vaca. Porque aquí estamos hablando del pH final, ¿verdad? Obviamente el pH inicial es ahí como de 6 y tiene que ir bajando, ¿verdad? En los principales días, en los primeros días tiene que ir bajando ese pH. Entonces, este pH van a propiciar que no se dé la inoculación de microorganismos que puedan afectar directamente a la vaca después cuando lo esté consumiendo. La rápida tasa de producción de ácido láctico, que decíamos que es el importante, ¿verdad? En este caso, que hay creación de dos tipos de ácidos. Primero se da la creación del ácido acético y posteriormente se da el paso a la producción de ácido láctico, que es realmente el momento en el cual nosotros podemos preservar todas las características que necesitamos del forraje que vayamos a proporcionar a las vacas. Y debe ser más del 65 al 70% de los ácidos orgánicos constituidos por el ácido láctico, ¿verdad? En su mayoría. También hay que cuidar la parte de la humedad, ¿verdad? La humedad ideal aquí se me olvidó ponerlo, pero la humedad ideal para un silo va del 55% al 65% de humedad. Y tenemos 4 fases. Primero la fase aeróbica que está en los primeros 3 a 4 días y en este caso es cuando el oxígeno termina de salir, ¿verdad? Se termina el oxígeno ya porque yo lo sellé bien, mi silo. Y mientras más tiempo pase en esta fase, entonces más se forma ácido acético. Y eso es lo que no queremos porque eso me lleva a una fermentación inadecuada de mi silo. Entonces, ahí hay problema, ¿verdad? Y creamos un problema y creamos un espacio propicio para el desarrollo de microorganismos. Esto se puede dar, en el caso de que no hayamos compactado bien y no hayamos sellado herméticamente nuestro silo. Posteriormente, en los días de los 5 a los 12 o a los 19, a los 19 días la temperatura se aumenta un poco. En bioquímica, bueno, no sé si alguno de ustedes pudo hacer el biodigestor. En el biodigestor la temperatura se aumenta, ¿verdad? La producción de gases aumenta mucho. Y esto es necesario, ¿verdad? Sabemos que cuando hay fermentación la temperatura necesariamente se aumenta. En este caso, el silo, la característica que tiene es que al principio aumenta, ¿verdad? Cuando da esa transición de fase aeróbica a la fase anaeróbica, aumenta un poquito la temperatura, pero después debe estabilizarse porque el silo debe ser frío. Y en este caso el pH baja del inicio de 6 a 4. Y eso debe ser lo máximo, el pH máximo en que se debe encontrar nuestro silo. Y ya posteriormente llega la fase de establecimiento o de almacenamiento, que ya vamos terminando prácticamente la fase del silo, ¿verdad? Del ensilaje y luego la fase de alimentación. Y aquí tenemos una pequeña gráfica en la cual podemos observar, ¿verdad? Aquí comienza con 69 Fahrenheit, en ese caso, ¿verdad? La temperatura un poco alta, luego baja y si ustedes se dan cuenta aquí sube de nuevo a 90 Fahrenheit, pero después se va estabilizando y baja, ¿verdad? Y llega estable y hay un cambio marcado en la temperatura que también propicia la absorción de nutrientes cuando lo demos de comer. Y aquí tenemos el pH que inicia en 6 y luego va disminuyendo, llega hasta 3.8, 4 máximo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la formación de ácido acético en el caso de los primeros 4 días y posteriormente la formación de ácido láctico. Y a los 20 días nosotros podemos alimentar a nuestro ganado, obviamente teniendo en cuenta que hayamos hecho un correcto manejo del ensilaje. Ok, ahora al ejemplo. No sé si tienen alguna consulta en este caso de lo que hemos visto. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Ok. Bien, entonces vamos a comenzar con el ejercicio.
Ustedes pueden escribirlo si lo necesitan. Este es un ejemplo que vamos a desarrollar. He improvisado una medio pizarra, porque yo tengo una pizarra chiquita en mi cuarto, pero si la quito de donde está, se me viene la pared encima. Pero bueno, vamos a hacerlo así, porque a veces yo soy más visual y me gusta estar haciendo las cosas porque las aprendo más que solo estarlas viendo en la computadora. Bien, entonces tenemos el ejemplo. Es necesario alimentar 100 vacas. Ahí es donde comienza nuestro ejemplo, 100 vacas, por un periodo de 120 días, 4 meses. Si se estima que cada animal adulto va a consumir aproximadamente 20 kilogramos por día, esta cantidad de alimento, un paréntesis, ¿verdad? Esa cantidad de alimento son cantidades predeterminadas que se han deducido de cómo comen las vacas, ¿verdad? No es algo que es específico para El Salvador o específico para una raza, es algo estandarizado, una cantidad estandarizada. Ok, 20 kilogramos por día de ensilaje. Se necesita saber qué dimensiones deberá tener el silo, así como la anchura de corte para satisfacer las necesidades diarias de este ganado. Cuando nosotros hablamos de aquí, en este caso, en el ejemplo de la anchura de corte, hablamos de cuánto vamos a cortar del silo cada día, ¿verdad? Porque esa es la otra cosa. Yo tengo mi silo, ¿verdad? Entonces, digamos que este es mi silo. Y para acá tengo la profundidad, perdón. Para acá tengo la profundidad, pero esta es la cara de mi silo. Y probablemente yo de acá voy a destapar y voy a ir cortando. Entonces, la anchura, ¿cuánto voy a cortar? Así, ¿verdad? Que probablemente de acuerdo a la longitud que tenga, las dimensiones que yo determine para mi silo, así voy a cortar para proporcionar la cantidad exacta de alimento para las vacas. Entonces, allí a eso se refiere cuando hablamos de anchura. Entonces, aquí tengo mi pizarra improvisada. Bien, yo espero que vean. ¿Ven? No se entiende. Bueno, pero yo lo que he hecho es escrito, ¿verdad? Perdón, creo que no se puede leer. Bueno, pero yo he escrito 100 vacas, lo voy a escribir mejor en la diapositiva para que lo puedan ver. Ok, necesitamos alimentar 100 vacas. Y cada vaca consume 20 kilogramos de silo, ¿verdad? Por día. Entonces comienzo con esa operación y aquí obtengo que son 2000 kilogramos por día por vaca, ¿verdad? Por las 100 vacas, perdón. Entonces tengo mi primer operación, tengo mi primer dato, los 2000 kilogramos por día que voy a utilizar del silo que yo he creado. Luego, esas 2000 vacas, esos 2000 kilogramos, perdón, de consumo por día, los multiplico por los 120 días que voy a dar el alimento, ¿verdad? Que en ese caso es el periodo de época seca que sea aproximadamente nosotros tenemos o con los cuales nosotros podemos suplir de acuerdo a este ejemplo. Este ejemplo bien específico porque las dimensiones que vamos a determinar ya van a ver que no son muy grandes. Entonces, obviamente si se tiene más necesidad de más vacas o queremos alimentar por más tiempo, el periodo de tiempo en el cual vamos a realizar un silo y probablemente vamos a realizar otro silo, dos, ¿verdad? Simultáneamente, va a variar. Pero en este caso, 2000 kilogramos por día para 120 días. Entonces eso nos da 240,000 kilogramos. ¿Sí? Ya tenemos ese otro dato. Ahora, como todo, ¿verdad? En este caso, nosotros vamos a estar manipulando el silo, vamos a estar abriéndolo, las condiciones climáticas probablemente van a ser altas, las temperaturas, porque estamos en época seca. Por muchos factores que deben considerarse, vamos a considerar el 15% de pérdida.
Entonces, dividimos los 240.000 kilogramos que yo ya determiné entre 0.85, que es el restante, ¿verdad? Lo que yo tengo que agregar, el 15% que yo tengo que agregar de más. Y en este caso me da un valor de 282.253 kilogramos. Y ahí tengo mi otro dato. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se ha comprendido? El porcentaje de pérdida, ¿de dónde sale? El porcentaje de pérdida es un estimado. Es un estimado que se saca de ensayos que se han realizado, ¿verdad? En los cuales se ha identificado que la variabilidad que hay o el promedio que hay de porcentaje de pérdida, si se hace un buen manejo en el establecimiento de un silo y con las condiciones de época seca y de estar abriendo y cerrando el silo, es el 15%. Eso es un dato que ha sido promediado, ¿verdad? De ensayos. Pero y ese ingeniero de las noches, disculpe, pero Buenas y noches. ese dato del 15% es más que todo personalizado. Ese dato puede ser personalizado. Obviamente, para hacerlo específicamente, digamos, para mi explotación, tendría que haber un ensayo grande, ¿verdad? Para ver en mis condiciones cuál es la cantidad o el porcentaje de pérdida que puedo tener. Pero normalmente hablamos de eso, ¿verdad? Si hay un buen manejo, se habla de un 15% de pérdida, de un 12 a un 15% de pérdida, porque que tengamos más pérdida significa que el manejo que le hemos dado no ha sido el correcto. Entonces es un dato en el cual nosotros debemos como de mantenernos, ¿verdad? Lo ideal, un 15% de pérdida, no más. Gracias. Bueno, ok. Entonces, ¿no hay más preguntas? Ok. En este caso, en este ejemplo que estamos haciendo, el silo que nosotros tenemos es un silo de trinchera, de tipo trinchera. O sea que aquí vamos a tener en las dimensiones, vamos a tener largo, ancho y profundidad, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular cuántos metros cúbicos necesitamos de ensilaje, que en este caso es la capacidad que va a tener mi silo, cuántos metros cúbicos va a tener en las dimensiones que después vamos a determinar. Entonces, los 282.000 kilogramos, 282.253 kilogramos, lo divido y este es un dato, una constante. Que el peso de un metro cúbico de silo, este es un dato constante, ¿verdad? No es ni promediado ni sacado de un ensayo, sino que es un dato constante que un metro cúbico de ensilaje equivale a 600 kilogramos. Entonces yo voy a dividir los kilogramos en este caso que yo tengo que yo necesito de silo entre los 600 kilogramos que me equivalen al metro cúbico, ¿verdad? Eso es lo que pesa un metro cúbico de silo. Es una constante. Y eso me va a dar un valor de 470, perdón, 470 metros cúbicos. En este caso, esa es la capacidad en metros cúbicos que tiene este silo en específico para alimentar 100 vacas por 120 días. ¿Todo bien hasta ahí? Ok. Hasta acá yo he determinado cuántos kilogramos de silo necesito yo durante los 120 días para 100 vacas y cuál es la capacidad que va a tener mi silo. Entonces ahora voy a pasar a otra operación. Y en este caso vamos a determinar cuál es cuáles son las dimensiones, ¿verdad? ¿Cuál es la longitud en ese caso
del silo. Entonces vamos a tener unos datos promedios, ¿verdad? Que son como unos datos que pueden ser manejables en este tipo de explotación que solamente tenemos 100 vacas. Entonces vamos a tener 5 metros de ancho superior. Cuando hablamos, aquí vamos a hablar de ancho superior y ancho inferior, y esto nos referimos a los extremos del silo, ¿verdad? Un extremo va a ser un poco más pequeño que el otro extremo, va a ser menos ancho que el otro extremo. El ancho superior va a ser de 5 metros, el ancho inferior va a ser de 4 metros, de profundidad va a tener 4.5 metros, y ahí tenemos tres valores, ¿verdad? Pero nos hace falta calcular cuál va a ser la longitud de mi silo, cuánto va a medir de largo, ¿verdad? Porque solo tengo el ancho superior, el ancho inferior y cuál va a ser la longitud. Bien, entonces primero, para determinar la longitud del silo, vamos a escribir acá. Lo primero que vamos a hacer es sacar el promedio de ancho que tenemos, tanto de la parte superior como de la parte inferior, porque sabemos que para sacar metros cúbicos, pues no, para sacar dimensiones no necesitamos 4 datos, ¿verdad? Tenemos que tener un solo dato que en este caso va a ser un promedio de ancho. Y el promedio de ancho en el cual yo sumo 5 metros más 4 metros es igual a 9, ¿verdad? Perdón. Y este dato lo divido entre 2 y me da 4.5 metros. Ese es el nuevo ancho que yo voy a tener porque ya es el promedio. Segundo, voy a multiplicar voy a multiplicar la profundidad para, en este caso, obtener el área de cara de ensilaje que corresponde al corte diario. Entonces tengo 4.5, que es mi nuevo dato de ancho, por 4.5, que es el dato de profundidad también, ¿verdad? Que coincide en este caso. Y eso me da a mí 20 metros cuadrados. Me disculpan un momento, solo tengo que ir a atender la puerta, ya ven. Perdón, ahora sí podemos continuar. Muy bien, entonces aquí voy a multiplicar, vamos a multiplicar la profundidad por el ancho, ¿verdad? Y eso me da 20 metros cuadrados al sacar el cálculo. En este caso, esa va a ser la dimensión que va a tener la cara de mi silo, 20 metros cuadrados.
Luego, como Ingeniera, sí, ¿puede ampliar un poco el cuadro para ver mejor, por perdón, favor? ahorita se los amplío. Ok. Luego, como tercer paso, para determinar en este caso el largo del silo, ¿verdad? Se divide el volumen que se va a ocupar y se acuerdan que la capacidad, en este caso nos referimos a la capacidad que tiene el silo, y son 470 metros cúbicos, pero vamos a redondearlo a 500 metros cúbicos. Entonces, ya no va a ser 470, sino que 500 metros cúbicos, ¿verdad? Para no estar con particiones dentro de nuestro ensilaje. Entonces tenemos los 500 metros cúbicos y en este caso, entre la superficie de un lado de corte diario, vamos a tener que es de 18, que es aproximadamente de 18 metros cuadrados, ¿verdad? Pero ya calculamos acá que es de 20 metros cuadrados, porque aquí hemos promediado, pero realmente es como de 18 metros cuadrados. Entonces tenemos los 500 metros cúbicos entre los 20 metros cuadrados que calculamos acá. Y eso me va a dar a mí un cálculo de 25 metros de largo. Y esto va a ser la longitud del silo, la longitud que corresponde para un silo. En este caso, con las dimensiones que nosotros hemos determinado. Entonces tenemos 4.5 metros de ancho, 4.5 metros de profundidad y 25 metros de largo. ¿Ok? ¿Hemos comprendido hasta acá? Solo ese 3500, ingeniera, disculpe, ¿de dónde lo sacó? No, no es 3.500, esto es lo que me va dando el, el numeral. Lo voy a cambiar para que no se confundan, perdón. Ay, que me... Ahí está, va, ahora sí. Gracias. Bueno, entonces aquí hemos calculado primero los kilogramos que necesito por día, ¿verdad? Que van a consumir 100 vacas por día. Luego, los kilogramos de silo que necesito para los 120 días y las 100 vacas. Y la capacidad de mi silo. Posteriormente, aquí calculamos las dimensiones del silo, ¿verdad? Que decíamos que 4.5 metros de ancho, 4.5 metros de profundidad y en este caso 25 metros de largo, que es lo que nos dio. ¿Hay alguna pregunta? ¿O algún comentario, alguna consulta? Solo lo mismo que el compañero del el 500, ¿de dónde salió? Ok, el 500 equivale, acá nosotros calculamos la capacidad del silo, ¿verdad? Aquí, en esta operación, que son 470 metros cúbicos, pero decíamos que para no andar con particiones en los cálculos y tener un dato más exacto, lo redondeamos a 500 metros cúbicos. Ese es ese 500. Porque cuando yo calculo, en este caso, la longitud, ¿verdad? De mi silo, el largo, lo voy a poner aquí, lo voy a... Largo del silo, entonces utilizo la capacidad del silo, que en este caso fueron los 470 y los redondeamos a 500 metros cúbicos, entre la superficie del, de un lado de corte diario, que como calculamos arriba, ¿verdad? Cuando multiplicamos por la profundidad, nos dio 20 metros cuadrados. Entonces ese es el que utilizamos acá.
Y al dividir los metros cúbicos entre metros cuadrados, por eso nos da los metros, ¿verdad? Porque en ese caso necesitábamos la longitud. ¿Alguna otra pregunta? Miren, eso podemos repasarlo, obviamente, ¿verdad? No es a la primera que vamos a hacerlo todo bien porque está, la información es bastante, pues, y es algo que nunca hemos hecho. Entonces, este ejemplo nos va a servir para eso, pero en las posteriores clases vamos a hacer otros ejemplos, otros ejercicios, para que vayamos acostumbrando al hecho de cómo calcular, ¿verdad? Las porciones, cómo calcular las dimensiones, que posteriormente nos va a servir, ¿verdad? Y eso va a variar, obviamente, de la cantidad de vacas, del consumo que tengan ellas cada día, y de los días que yo quiera suplementar la alimentación con este tipo de alternativas. Bien, ¿tienen alguna otra consulta o pregunta? Esto va a estar disponible en la plataforma porque estoy grabando la clase. Así que igual ahí van a tener material. Sí, dígame, Rafael. Sí, ¿cómo se calculan los primeros tres datos de las dimensiones? Por ejemplo, si fueran para 40 vacas, supongamos, de unos 400 kilos. Ok. Para calcular el ancho y la profundidad, ¿verdad? Estos datos. Sí, sí, Ujú. sí, Bueno, sí. esos datos básicamente se han tomado de modelos anteriormente hechos. Entonces, este podría ser un ejemplo que alguien podría tomar para 100 vacas. Y partiendo de este ejemplo, si yo necesito, digamos, hacer una conversión en la cual tengo 4.5 metros de profundidad para 100 vacas, para alimentar 100 vacas, hacer la conversión, ¿verdad? Si tengo 40 vacas, ¿cuánto necesito? Ahí podrían, porque así se ha hecho en este caso. Se han tomado de otros ejemplos, de otros modelos, y se han convertido los números, se han hecho conversiones. Es una forma fácil de hacerlo. Gracias, ingeniero. Bueno, ¿alguna otra consulta? Ok. Entonces, Ingeniera, perdón, sí, sí. en este caso también tendríamos que, digamos en la vida real, tendríamos que ir de acuerdo a las toneladas de comida que vamos a introducir a los metros, ¿verdad? Sí, ajá. Las dimensiones del silo y la cantidad de consumo, la cantidad de silo que necesitemos para alimentar las vacas va a depender primero de la cantidad de alimento que ellas consuman y la cantidad de vacas que yo tenga. Y así me va a ir variando, ¿verdad? Cuando llega un punto en el que hacer un silo, si lo hago manual, por ejemplo, que no es algo como más industrializado, que obviamente sí se hace, y se hace de una forma más mecanizada, puedo recurrir yo a tener otro silo. Mejor, en vez de hacer más grande el que yo ya tengo, porque las dimensiones no me dan para la explotación que yo tengo, pero lo voy a hacer manual y no tengo mucho equipo para utilizar, entonces puedo disponer de hacer otro silo. Sería una alternativa mejor, porque es muy difícil también, es más material, ¿verdad? Es más material, es más trabajo, más energía invertida en hacer el silo, y también el control es más fácil, ¿verdad? Es más fácil si yo tengo dos cosas pequeñas a que yo tenga una cosa muy grande. Entonces, la pérdida, si es que hay algún problema, es menor cuando yo lo hago a una escala menor que hacerlo masivamente, ¿verdad? Entonces, de eso depende de lo que yo necesite en mi explotación y la capacidad que tenga también, ¿verdad? A la orden. ¿Otra pregunta? Ok.
Bueno, entonces, creo que aquí terminamos la clase. Voy a, voy a dejar de grabar, ¿ya? Si no hay más preguntas, igual posteriormente ustedes pueden consultarme en lo que necesiten, ¿verdad?